Bienvenidos QRlovers a esta primera entrega de QR Tips, el canal en que te ofrecemos trucos, consejos, recomendaciones y herramientas para exprimir al máximo los códigos QR y potenciar vuestras campañas de marketing. En este QR Tip vamos a ver cómo generar un código QR de cualquier tipo de enlace o URL en 3 simples clics. Recuerda, dar un me gusta y suscribirte al canal para estar siempre informado de nuestras novedades. Y ahora sí, no te pierdas detalle para aprender a generar códigos QR de enlaces y cómo personalizarlos. Bueno, primeramente lo que haremos será ir a cualquiera de nuestras dos plataformas para generar códigos QR. En este caso, hoy vamos a utilizar nuestra plataforma en códigos-qr.com. Una vez hayamos llegado a la web de códigosqr.com, lo que haremos será ir a seleccionar el generador QR. Primero, en el formulario, lo único que tendremos que teclear es la URL o la dirección web del QR que queramos realizar. Por ejemplo, vamos a realizar un QR propio de nuestra web. Comprobaremos que nuestra URL es correcta, ¿de acuerdo? Y automáticamente, en el momento en que hemos tecleado esta URL, vemos que se nos ha generado el QR en blanco y negro, con el formato predeterminado, ya listo para descargar. Aquí lo único que haríamos sería darle al botón de descarga, download, y desde aquí ya nos saldrían los enlaces donde podremos realizar la descarga en cualquiera de estos formatos que tiene disponibles, como son el formato PNG, el formato gráfico SVG, en formato vectorial o en formato PDF. Dependiendo de vuestras necesidades, pues podéis descargarlo en el formato que mejor se adapte al medio que queráis utilizar. PNG es válido para prácticamente cualquier medio impreso, ¿de acuerdo? Un folleto, tarjeta de visita, etcétera, etcétera. El formato SVG es un formato vectorial y sobre todo su gran utilidad es que puedes escalar este QR a dimensiones muy grandes, ¿de acuerdo? Y el PDF pues es un estándar muy utilizado para poder pasar el QR a vuestra agencia o utilizarlo de cualquier otra manera. Si queréis imprimirlo directamente, podríais darle al icono de imprimir. Ahora simplemente para hacer una prueba lo que vamos a hacer es descargarlo en formato PNG. Veis que nuestro fichero ya está listo, se ha descargado y sencillamente si hacemos un clic, veremos si se nos abre el visor y aquí tenemos nuestro QR listo para ser utilizado. Así de fácil, así de rápido. Perfecto, pues ya hemos generado nuestro primer código QR para una web o para una URL en este caso de una web, pero os voy a poner diferentes ejemplos para que veáis que es igual de fácil poner una URL de un vídeo de YouTube, de un PDF o de cualquier otro tipo de contenido que queráis generar el código QR. Por ejemplo, pues yo aquí he dejado unos enlaces preparados, un vídeo en YouTube. Sencillamente cogemos la dirección URL que nos facilita el propio YouTube, le damos a copiar, nos vamos otra vez a nuestro generador y cambiamos la URL anterior por la nueva. Veréis que automáticamente se genera el nuevo código QR y de la misma manera daríamos a descargar, download, y lo tendríamos listo para utilizar en cualquier tipo de contenido que queramos enlazar a este vídeo. Otro interesante ejemplo que me gustaría mostraros es el incluir un PDF dentro del código QR. Aquí para hacer esta prueba sencillamente hemos colocado en nuestra web un PDF de ejemplo de un restaurante. Veis que la URL acaba en el formato, la extensión .pdf, ¿de acuerdo? Cogemos este código, copiamos, nos volvemos a nuestro generador, cambiamos la URL por esta nueva URL del PDF y aquí obtendríamos este QR que enlazaría directamente con el menú del restaurante. Veis que es tremendamente sencillo y que las posibilidades de enlazar códigos QR son realmente grandes. Os pongo unos ejemplos simplemente para que veáis que podemos enlazar códigos QR con multitud de contenidos, como el que os he enseñado, vídeos de YouTube, tenemos la posibilidad de enlazar también con imágenes o fotografías, con PDFs, no solo de un menú del restaurante, podemos incluir pues un catálogo de producto, unas instrucciones, un folleto, cualquier tipo de información que nos interese que un usuario pueda descargarse, así como, pues por ejemplo, canciones en MP3, enlaces a nuestras redes sociales. Interesante también, pues por ejemplo, utilizar un código QR para que el usuario pueda rellenar en línea un formulario o una encuesta o darle acceso a cualquier tipo de contenido de plataformas en la nube. Así que, como veis, así de sencillo puede ser crear un código QR y enlazar con cualquier tipo de contenido que os interese.
Otra de las interesantes características de nuestro generador de códigos QR completamente gratuito es que tenéis la posibilidad de realizar una personalización total de este código QR, ¿de acuerdo? Tanto a nivel de colores, en lo que sería la trama de cuadritos, como en el fondo, en el diseño de la trama, incluir un logotipo, podéis incluso añadir un fondo a lo que sería todo el código QR y añadir también llamadas a la acción. He pensado que para no hacer más largo este vídeo, todo este tema de personalizaciones lo vamos a ver en un vídeo exclusivo dedicado a hacer los códigos QR más atractivos, completamente gratuitos con nuestro generador. Así que os invito a la próxima entrega donde hablaremos de la personalización de estos códigos QR. Bueno, QR Lovers, pues hasta aquí este QR Tip de hoy. Recordaros que cuando hacéis cualquier tipo de código QR gratuito, aquí abajo os aparecerá un botón en que os invitamos a probar nuestro generador QR profesional completamente gratuito durante 14 días, que os permitirá realizar códigos QR dinámicos. Esos códigos QR que además os permiten cambiar el contenido y el formato y el tipo de código QR de forma dinámica. Así que probadlo porque os gustará. Os invitamos y además tenéis un código de descuento simplemente por venir de la plataforma códigosqr.com. Recuerda que todos los QRs estáticos que realices en cualquiera de nuestras plataformas, código-medio qr.com y vidiqr.com, no tienen caducidad, no incluyen publicidad, no necesitas registrarte y que los QRs generados son completamente gratuitos. Si te ha gustado este contenido, nos alegrará recibir un me gusta y contar con tu suscripción. Nos ayudará a difundir el canal y a conseguir nuevos QR Lovers.